Es un verdadero gusto saludar por este medio al pueblo de Guatemala y compartir este espacio con Claudia Paz y Paz, con quien además compartimos la dirección del Ministerio Público y entregamos juntas a la población un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público luchando contra la criminalidad. Sumamente preocupada por lo que está sucediendo en Guatemala. Estamos, a mi juicio, viviendo una crisis institucional sin precedentes en la historia del país. Es cierto que Guatemala, desafortunadamente, ha tenido procesos difíciles desde el conflicto armado interno y siempre hay un conflicto permanente, pero este de ahora es sumamente grave porque pone en riesgo la incipiente democracia. Este conflicto institucional, que no es casual, que es manipulado, pone en riesgo a la población en general. Para mí siempre es una alegría dirigirme hacia las y los guatemaltecos y es una alegría también hacerlo en compañía de Telma Aldana. Creo que coincidimos en la inmensísima preocupación sobre lo que está ocurriendo en el país en este momento. Es inédito que las autoridades judiciales, que las máximas autoridades judiciales del país estén siendo perseguidas simple y sencillamente por hacer su trabajo, por proteger los derechos de las y los guatemaltecos. Yo no recuerdo en la historia que se haya desobedecido las órdenes de la más alta corte de un tribunal constitucional, y eso es una afrenta, es una grave grieta en el Estado de Derecho, porque no es cualquier ciudadano el que está desobedeciendo, es el Congreso de la República, y lo está haciendo para no cumplir con parámetros, con estándares internacionales, para lograr una elección adecuada de jueces y de magistrados a las más altas cortes del país. Es una preocupación porque de darse y de completarse lo que para mí es un golpe de Estado blando, lo que vamos a perder es el Estado de Derecho, la República, la independencia de poderes en Guatemala. A mi juicio, buena parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo en este momento, de la crisis institucional que vive Guatemala, es responsabilidad del Ministerio Público, porque necesitamos una institución independiente, una institución que guíe las investigaciones y que guíe una persecución penal objetiva y transparente, y no está sucediendo eso. Hemos sido testigos, y lo digo yo que lo he sufrido, de que implantan prueba para criminalizarnos. Hay defensores de derechos humanos que han sido criminalizados, que denuncias que han sido presentadas por organizaciones de sociedad civil no avanzan. Es evidente que hay un Ministerio Público sesgado, que no está respondiendo a los intereses de la ley, que no está cumpliendo su función a cabalidad, porque nos damos cuenta que desde la época del expresidente Jimmy Morales se dejó de acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público estuvo pasivo para esos casos donde se requería el imperio de la ley, y activo cuando quiere criminalizar a las personas que luchan por los derechos humanos, que luchan contra la corrupción. Y la crisis de este momento está generada por el Ministerio Público al tratar de perseguir a la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que hay que recordar que quien presentó el amparo que da origen a toda esta situación fue la fiscal general. O sea, la resolución de la Corte de Constitucionalidad es amparando precisamente a la fiscal general para que se corrigiera el rumbo que llevaba el proceso de elección de cortes. Creo que el papel en este momento de la fiscal general es justamente hacer que se cumplan con las decisiones del más alto tribunal.
y que quienes han desobedecido esas resoluciones, en este caso el Congreso de la República, enfrente las consecuencias de desobedecer. No es posible que el Congreso, la Junta Permanente, desobedezca las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y esto no tenga ninguna consecuencia. Creo que se tardó en presentar la solicitud para el retiro de antejuicio ante la Corte Suprema respecto de las autoridades del Congreso, y creo que lo que procede justamente es que se investigue esa desobediencia y se sancione.